Tuve a mi hijo sola en el hospital mientras mi esposo ignoraba mis llamadas, así que sin pensarlo, me divorcié. Estaba en mi cocina, descalza, en pijama, cuando sentí que algo dentro de mí cambió. No era un dolor normal. Era como si alguien hubiera decidido remover mis órganos internos. Me tosé el vientre y vi que tenía las manos mojadas. No era sudor. Mis aguas se habían roto. Era hora. Lalo estaba listo para llegar. Mi nombre es Valentina Mercado, tengo 26 años, soy de la Ciudad de México, y lo que voy a compartir con ustedes que están escuchando es la historia de cómo una noche, que comenzó como la peor de mi vida, terminó siendo el catalizador para la mejor vida que jamás he vivido. Ese día, cuando mis aguas se rompieron, lo primero que hice fue buscar mi teléfono. Llamé a Roberto, mi esposo, 5 veces. 5 veces el teléfono fue a buzón. Estaba desesperada, con contracciones cada vez más fuertes, sintiéndome vulnerable, asustada, necesitando que el padre de mi hijo estuviera a mi lado. Pero él no estaba, porque resulta que Roberto se había llevado el coche, sin preguntar, sin avisar. Simplemente lo tomó y se fue. No sabía en dónde estaba. Traté de llamar a mi mamá. Ella contestó después de varios tonos y cuando le expliqué lo que estaba pasando, su primer instinto no fue de preocupación. Su primer instinto fue de enojo. Me regañó por no haber planificado mejor. Me dijo que por qué no le había avisado antes que Roberto se iba a llevar el coche. Me dijo que eso era irresponsabilidad mía. Mientras yo estaba en labor de parto, mientras mi cuerpo estaba pasando por una de las experiencias más intensas de mi vida, mi mamá estaba dándome una conferencia sobre la importancia de comunicarme mejor. Colgué. Me quedé ahí, sola, en mi cocina, con el agua en el suelo, las contracciones cada vez más fuertes, sin coche, sin familia, sin nadie. Fue uno de esos momentos en los que realmente comprendes lo sola que estás en el mundo. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que las personas de las que depende tu vida no están dispuestas a estar ahí. Así que hice lo único que podía hacer. Salí a la calle como pude, entre contracciones, descalza, en pijama, y comencé a detener el tráfico. Literal, estaba en medio de la calle levantando la mano como una loca, pidiéndole a los coches que se pararan. La mayoría no lo hizo. Un tipo me insultó. Una mujer me hizo señales de que me corriera de la calle, pero entonces llegó él. Un señor en un coche gris se frenó de inmediato al verme. Bajó la ventanilla y antes de que yo pudiera decir algo, preguntó si me sentía mal. Yo logré articular que estaba en labor de parto, que necesitaba llegar a un hospital, que no tenía manera de llegar. Sin dudarlo, sin una sola pregunta, me abrió la puerta y me ayudó a subir. Se llama el licenciado Sandoval. Ese hombre, a quien nunca en mi vida había visto, condujo hacia el hospital más cercano, violando cada límite de velocidad. Me preguntaba cada 30 segundos si estaba bien. Hablaba en voz tranquila, intentando calmarme. Cuando llegamos al hospital, no solo me ayudó a bajar del coche, se quedó conmigo. Hizo todos los trámites administrativos, habló con los doctores, fue a buscar a una enfermera cuando me gritaba del dolor. Y aquí está la parte que me parte el corazón cada vez que la recuerdo. Yo le di mi número de teléfono y le pedí que llamara a Roberto para avisarle que estaba en el hospital, que su hijo estaba a punto de nacer. El licenciado Sandoval marcó, esperó, y cuando regresó me dijo que nadie contestaba. Nadie. Mi esposo, el hombre con el que había dormido cada noche durante años, el hombre con el que había planeado tener hijos, el hombre que supuestamente me amaba, no estaba disponible para el nacimiento de su hijo. Tuve a Lalo sola. Bueno, no completamente sola. Había enfermeras, había doctores, pero en términos de la persona que importaba, la persona que debería haber estado tomándome la mano, diciéndome que era fuerte, que lo estaba logrando, que pronto tendríamos a nuestro bebé, yo estaba sola. Y lo peor era que todo el personal médico lo sabía. Lo veían en mis ojos, lo escuchaban en la manera en que gritaba, me daban miradas llenas de lástima.
Había más empatía en los ojos de enfermeras que trabajaban turnos de 12 horas que en mi propia familia. Pero entonces el licenciado Sandoval regresó. Cuando salí de la sala de parto, cuando finalmente pude respirar, cuando tenía a Lalo en mis brazos, el licenciado estaba esperándome. Estaba ahí. Se había quedado todo ese tiempo, toda esa noche, solo esperando. Me visitó al día siguiente. Llegó con fruta fresca, con ropita diminuta para Lalo, con unas alitas de pollo porque sabía que no había comido bien, que estaba pasando por el trauma físico del parto. Se sentó en la silla al lado de mi cama y simplemente estuvo ahí. No hablaba mucho, no necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. Cuando se disponía a irse, me pasó su tarjeta. Licenciado Sandoval, especialista en divorcios. Miré esa tarjeta y tuve un momento de absoluta claridad. Es como si el universo o el espíritu de mi tío que siempre me protegió me hubiera mandado este hombre exactamente en el momento en que lo necesitaba. Le dije al licenciado Sandoval que no quería volver a esa casa, que no podía volver, que necesitaba un lugar seguro, un lugar donde pudiera estar con mi bebé sin miedo. El licenciado me miró a los ojos y dijo algo que nunca voy a olvidar. Dime, tío, mija, aquí nadie te va a volver a tocar un pelo. Y me ofreció su departamento. Tenía un estudio que había dejado vacío. Era donde vivía su hija antes de que se fuera a Alemania. Me dijo que podía vivir ahí todo el tiempo que necesitara, sin costo, sin condiciones, solo un lugar seguro. Me mudé 3 días después de salir del hospital. Roberto me mandó un mensaje horas después preguntando en qué hospital estaba. Yo no le contesté. ¿Para qué? ¿Para que ignorara mis llamadas nuevamente? ¿Para que actuara como si acabara de descubrir que existía? Mi mamá también me llamó, pero no para ver si estábamos bien. Fue para regañarme. Me dijo que era una exagerada, que Roberto simplemente estaba muy preocupado, que debería regresar a la casa, que esto era demasiado drama, que estaba actuando irracionalmente solo porque acababa de tener un bebé y mis hormonas estaban locas. Finalmente pude hablar con Roberto. Y cuando lo hice, cuando finalmente cogió el maldito teléfono, lo primero que hizo fue gritarme. No me preguntó si estaba bien, no preguntó cómo estaba Lalo. Gritó que era una descuidada por no llevarle al niño a su mamá para que lo conociera. Gritó que ya había decidido que su hermana Sara sería la madrina de nuestro hijo. Gritó que yo estaba siendo irracional, que necesitaba regresar a casa, que esto era ridículo. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No de la manera negativa. Se quebró en el sentido de que todas las cadenas que me mantenían unida a una idea de lo que debería ser mi vida, todas esas cadenas simplemente se desintegraron. Exploté. Le grité que era un payaso. Le grité que era un niño de mamá que no sabía lo que significaba ser padre. Le grité que nunca más iba a ver a mi hijo. Le dije, con toda la furia y la claridad que tenía, que mi abogado lo iba a buscar, que nos íbamos a divorciar. Y bloqueé su número. Lo que siguió fue una pesadilla. La familia de Roberto, especialmente mi suegra, comenzaron una campaña de odio en mi contra. Mensajes de texto llamándome villana. Mensajes llamándome loca. Mensajes llamándome resentida. Mi suegra escribía en redes sociales posts velados sobre mujeres manipuladoras que usan a sus hijos como armas para controlar a los hombres. Yo estaba recibiendo likes de gente que ni siquiera me conocía, de gente que estaba siendo manipulada por la narrativa que mi suegra había creado. Pero lo peor vino después. Mi suegra, supuestamente una mujer devota, una mujer que iba a misa todos los domingos, que crió a Roberto como un buen hijo, fue a los juzgados a presentar una demanda. Alegaba que yo estaba deprimida, que era incapaz de ser madre, que yo estaba usando a Lalo como un peón en mi juego personal. Quería la custodia, quería quitarme a mi hijo. Mientras esto sucedía, mientras estaba lidiando con la depresión posparto, mientras estaba tratando de aprender cómo ser madre, mientras estaba sobreviviendo día a día, mi suegra estaba en los juzgados tratando de quitarme a mi bebé,
Y entonces llegó la noche de los huevazos. Fue alrededor de las 10 de la noche. Yo estaba en el departamento del licenciado Sandoval, alimentando a Lalo, cuando escuché el ruido. Primero pensé que era alguien tocando la puerta, pero luego me di cuenta. Alguien estaba lanzando huevos a las ventanas. 15 minutos seguidos de huevos volando hacia las ventanas de mi departamento. El ruido era ensordecedor. Las ventanas estaban goteando yema de huevo, y yo estaba en la oscuridad, con mi bebé de apenas 3 meses, aterrada, pensando que iban a romper las ventanas y entrar. El licenciado Sandoval escuchó el ruido desde su casa. Vino inmediatamente. Llamó a la policía. Los oficiales investigaron y aunque no encontraron al culpable esa noche, el licenciado Sandoval no iba a permitir que algo así volviera a suceder. Instaló cámaras de seguridad. Instaló un sistema de seguridad de última generación. Y eso fue lo que nos salvó. Una semana después, las cámaras captaron a Daniel, el novio de mi cuñada, intentando entrar a la casa con un pasamontañas, intentando entrar con violencia. La intención era clara. Querían secuestrar a Lalo, llevárselo y luego decir que yo lo había abandonado. Querían usarlo como arma contra mí. Las cámaras lo capturaron todo. Todo. Cuando llegamos al juicio, el licenciado Sandoval barrió el piso con Roberto y su familia. Sacó las llamadas grabadas de cuando Roberto me colgó en labor de parto. Sacó los mensajes amenazantes de mi suegra. Sacó el video de Daniel intentando entrar a mi casa con un pasamontañas. Presentó evidencia de la campaña de odio en redes sociales. Mostró los registros del hospital confirmando que yo había dado a luz sola. El juez no tuvo dudas. Me otorgó la custodia total de Lalo. Me otorgó una pensión alimenticia muy generosa. Roberto tendría derecho a visitas, pero con una condición innegociable, una condición que el juez mismo enfatizó. Jamás podría llevar a Lalo a casa de su madre o de su hermana. Si lo hacía, perdería todos sus derechos de por vida. Además, el juez ordenó que Roberto se saliera de la casa que mi primo me había regalado años atrás. Esa casa era mía. Había documentos que lo probaban. Y yo la necesitaba. Después de la audiencia, Roberto tuvo el descaro de acercarse a mí. Me tomó de la mano, literalmente la agarró. Y con esos ojos que antes pensé que eran amorosos, con esa voz que antes interpretaba como ternura, me pidió que regresara con él. Me dijo que había entendido sus errores, que quería intentarlo de nuevo, que lo hiciera por Lalo. Yo lo miré a los ojos y con toda la claridad del mundo le solté la mano y le dije: un niño no puede criar a otro niño, Roberto. Madura primero. Fue el mejor mic drop de mi vida. En ese momento, mientras lo veía ahí, con la cara avergonzada, comprendo realmente cuánto había cambiado yo. Meses atrás, una mujer desesperada en una cocina hubiera hecho cualquier cosa por una palabra amable de este hombre, pero esa mujer ya no existía. Se había transformado en alguien mucho más fuerte. Mi mamá, por su parte, tuvo un despertar tardío. Cuando se enteró de que casi secuestran a su nieto, cuando comprendió realmente la magnitud de lo que su familia política había intentado hacer, finalmente reaccionó. Me pidió perdón, me pidió que le perdonara el haber dudado de mí. Y aunque tardó, aunque no estaba ahí cuando la necesitaba, ella ahora es una abuela dedicada. Ayuda a cuidar a Lalo, está a nuestro lado. Hoy, 6 meses después de esa noche de parto sola, mi vida es completamente diferente. Tengo un trabajo como freelancer que me deja buena lana. Trabajo desde casa, desde el departamento del licenciado Sandoval, completamente flexible, permitiéndome pasar tiempo con Lalo mientras mantengo nuestra economía a flote. Pero lo que realmente me cambió fue mi blog. Decidí escribir, decidí compartir mi historia y descubrí que había miles de mujeres que habían pasado por experiencias similares, mujeres que habían sido abandonadas, mujeres que habían sido manipuladas, mujeres que habían sido amenazadas. Mi blog Mamás sin filtro comenzó con un post sobre mi experiencia en el hospital. Hoy tiene miles de seguidoras.
Recibo mensajes cada día de mujeres que dicen que mi historia las ayudó a encontrar el valor para dejar sus relaciones tóxicas. El licenciado Sandoval y su esposa se han convertido en mis segundos padres. No lo digo de manera metafórica. Son personas que aparecieron en mi vida en el momento más oscuro y decidieron estar. Decidieron cuidar. Decidieron creer en mí cuando nadie más lo hacía. Su hija, desde Alemania, se comunica conmigo regularmente. Toda esa familia ha acogido a Lalo y a mí como si fuéramos suyas. Mi hijo está creciendo sano, está creciendo feliz. Está lejos de la gente que quería usarlo como un trofeo para una abuela manipuladora. Está lejos del drama, lejos de la toxicidad, lejos de padres que no saben cómo amar. Y yo, por primera vez en mi vida, puedo dormir sin miedo. Porque lo que quiero que comprendan ustedes que están escuchando es algo que tardé mucho tiempo en aprender. A veces, la vida te quita lo que estorba para darte lo que realmente mereces. A veces, esa persona que pensabas que era tu futuro resulta siendo el obstáculo para tu felicidad. A veces, la familia de sangre es menos familia que los extraños que se detienen en la calle para ayudarte. Y a veces, la mejor decisión que puedes tomar es soltar lo que te está matando. No tengan miedo de soltar, familia, porque del otro lado del miedo, del otro lado de lo desconocido, del otro lado de tomar una decisión que el mundo va a criticar, está la verdadera paz. Está la vida que realmente mereces. Está la persona que estabas destinada a ser. Yo fui una mujer abandonada en una cocina hace apenas 6 meses. Hoy soy una mujer libre. Y eso, créanme, es el viaje más importante que cualquiera puede hacer. ¿Qué piensan de mi historia? ¿Hice lo correcto al dejarlo? ¿Creen que debería haberle dado otra oportunidad? Dejen un comentario. Quiero saber sus opiniones. Y si están pasando por algo similar, quiero que sepan que mi blog está ahí para ustedes. No están solas. Ninguna de nosotras estamos solas. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.